Y aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas. Y los martes son de los economontros. Y tenemos aquí al macroeconomontro. Caramba, Héctor Guiliani Curi. Bienvenido, Héctor, un placer. Muy buenas noches, Lili. Es una pena que el señor Espinal y José Alfredo Guerrero se hayan escabullido. Están excusados formalmente, están excusados por problemas técnicos. No, la verdad que ustedes son tremendos, los economistas, lo de aquí, lo de allá. Estos dos tremendos temas. Vamos a arrancar con el fondo, que digamos es lo más actualizado, y la verdad es que mucha gente quiere entender de qué se trata este informe, cómo me afecta a mí, a ti, a nosotros, de qué se trata. Cuéntanos un poquito. Mira, básicamente el informe que el Fondo Monetario Internacional publicó en mayo es más un documento que tiene que ver con la crisis que está viviendo el país como resultado del COVID-19 y específicamente con el desembolso de los 650 millones de dólares que el país giró de su cuota en el fondo. Es decir, el país tiene derechos de giro por alrededor de 477 millones y entonces puede girar a esos recursos sin necesidad de un programa de estabilización riguroso con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, o sea, con cierta libertad, digamos, se pueden hacer, ejecutar esos recursos sin mucho, vamos a decir, burocracia, sin mucho papeleo. Exactamente. Y básicamente algo que es muy particular de este desembolso es que son recursos para apoyo presupuestario, es decir, para que el gobierno lo pueda usar en la lucha contra el COVID-19, ya sea asistiendo a la población a través de programas asistenciales o también canalizando recursos al sector salud para hacer la lucha contra el COVID-19 más efectiva. El Fondo Monetario básicamente menciona que el gobierno está tomando, el gobierno central está tomando ciertas medidas de carácter fiscal para enfrentar el problema y también el Banco Central que está flexibilizando su política monetaria. Ahora, hay algo importante que dice el Fondo Monetario Internacional y es que después de la pandemia el país va a tener que entrar en un programa de consolidación fiscal. ¿Y qué es consolidación fiscal en el lenguaje del Fondo Monetario Internacional? Es que va a tener que reducir gastos o aumentar impuestos para poder poner al país en una trayectoria en que el coeficiente de deuda sobre el PBI se reduzca. Ellos señalan que el país va a tener fuertes necesidades de financiamiento externo debido a este shock de alrededor de 5.000 millones de dólares. Específicamente ellos hablan de 4.800 millones de dólares, de los cuales ese financiamiento, déjenme explicarle al público, el país tiene exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, Héctor, ahí, escúchame. Los 150.000 millones que el presidente dijo que dejaría, digamos, al próximo gobierno, ¿están ahí? ¿Son parte de ese préstamo? Bueno, probablemente ellos sometieron un presupuesto suplementario y básicamente ellos, por ejemplo, parte de esos recursos es probablemente no solamente para cubrir necesidades inmediatas, sino también para dejarle capacidad al próximo gobierno para poder actuar y no se encuentre con algo completamente vacío. Y mira, el país, yo creo que el problema más grande que enfrenta el país es desde el punto de vista externo, porque el país exporta, que son sus ingresos, e importa bienes y servicios, y también recibe transferencias unilaterales. Pero las importaciones van a ser mucho más grandes que las exportaciones.
y se prevé un déficit de 4.800 millones. ¿Y cómo se piensa financiar ese déficit? El Fondo Monetario Internacional dice que 1.100 millones vendrán de las reservas internacionales. Pero en realidad, si tú miras qué ha ocurrido con las reservas internacionales en los últimos meses, el Banco Central ha perdido mucho más que eso, alrededor de 1.500 millones. Pero también parte del financiamiento va a venir del Fondo Monetario, que fueron los 650 millones que ellos ya desembolsaron, y del Banco Mundial. Hay casi 2.200 millones que no han sido identificados. Es decir, que no se sabe de dónde vendrá. Yo lo que creo, ese dinero ya está gastado, digamos, ya está comprometido. ¿cuáles? Los 2.200. No, son recursos que deberían entrar al país de alguna fuente para poder financiar la diferencia entre los ingresos y los egresos del comercio exterior. Entonces, no hay fuente identificada. Es como si tú necesitaras como persona 300 pesos, tú tienes 200 pesos que te va a prestar tu familia, pero los otros 100 tú no sabes de dónde va a venir y vas a tener que salir a buscar. Si no están gastados, se sabe que van a gastar. Exactamente. Probablemente si el Banco Central, y yo lo que le sugeriría a las próximas autoridades de la República Dominicana, tanto del Banco Central como del gobierno central, es que traten de convencer al Fondo Monetario Internacional de abrir para la República Dominicana la línea de crédito flexible. Que Fíjate es como... que las autoridades del FMI, la pura verdad, han señalado, y me parece súper bien pensado, el hecho de que se necesita liberar fondos, o sea, que hay que soltar dinero, eso es lo que ha dicho el FMI. Sí, pero en la práctica, Lili, ellos no han hecho eso. Bueno, en cierto sentido, hay países del hemisferio que están utilizando la línea de crédito flexible, que son Colombia, Chile y Perú. Pero la República Dominicana es un país que ha tenido un desempeño satisfactorio. Es un país, sí, que tiene una deuda como porcentaje del PIB mucho más grande, mucho más alta que esos países, pero solo si se incluye la deuda del Banco Central y también las deudas de las empresas eléctricas. Pero todavía, aún en el mismo informe del FMI, dice que la deuda de la República Dominicana es sostenible, que el país debería estar en condiciones de financiarla. Por eso nos siguen prestando, Héctor. O sea, obviamente nos ven como ente de crédito, por eso nos prestan. Sí, y ese es otro aspecto importante, que el gobierno que entre también debe ser muy mesurado, en el sentido de que no deben estar creando escándalos si es el gobierno de Abinader o Leonel Fernández, de que nos dejaron un desastre o todo ese tipo de cosas, sino básicamente concentrarse en el hecho de que el país también puede recurrir a los mercados internacionales de bonos para conseguir financiamiento. Claro, no puede desacreditar el producto. Exactamente. Absolutamente. Países con un desempeño peor que el de la República Dominicana han salido a los mercados internacionales y en las condiciones actuales, Lili, donde los rendimientos para los inversionistas en los mercados desarrollados son sumamente bajos y hasta negativos, que la República Dominicana probablemente va a poder emitir bajo condiciones favorables a buenas tasas de interés para financiar cualquier déficit. Esos son bonos soberanos, Héctor, entonces. Serían bonos soberanos. Es muy difícil. Mira, yo siempre he sido partidario. Aquí en producción que Rafael ya está por conectar con nosotros, lo tenemos ya. Vamos a hacer una pausita, Héctor, para conectar con Rafael ya para el siguiente bloque, pero tienes 30 segundos para terminar eso que decías. Que yo siempre he sido partidario de que el país emita bonos siempre en pesos para que no tenga ese riesgo cambiario, pero básicamente con la situación que hay no es tiempo para eso. Vamos a tener que endeudarnos, a seguirnos endeudándonos en dólares
Y eso es un lío. Pero, y es un problema, pero cuando uno se está ahogando, siempre tiene que buscar la mejor salida. Y yo creo que la mejor salida es salir con un bono. Absolutamente, absolutamente. Tremendo, tremendo, Héctor. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Conectamos, por supuesto, seguimos con el macro. Héctor Guiliani Curi, nuestro economonstruo, y también Rafael Espinal ya se nos va a poder sumar, que estaba con fallas técnicas. Así es que volvemos de una vez. Y el tema es el resurgimiento del COVID y entonces, ¿qué pasaría con la recuperación económica en ese escenario? Vamos a una pausa y regresamos.